Inicialmente debemos saber que este artículo habla principalmente sobre el paradigma del condicionamiento clásico del miedo. Este proceso explica cómo un estímulo inicialmente neutro puede llegar a generar miedo cuando se asocia repetidamente con un estímulo aversivo. Gracias a este modelo entendemos mejor fenómenos como la ansiedad, las fobias y el estrés postraumático. Sin embargo, los paradigmas tradicionales presentan varias limitaciones. Por ejemplo, los estímulos aversivos, como las descargas eléctricas, no producen el mismo nivel de miedo en todas las personas. Tampoco existen criterios claros para decir quién realmente adquirió o extinguió el miedo. Y por último, el espacio físico donde se presentan los estímulos también influye notablemente en las respuestas de miedo cuando estos ambientes no están estandarizados. Por ejemplo, variaciones en la iluminación, el sonido o el entorno pueden generar diferencias entre participantes que no se deben realmente al procedimiento experimental. Por eso, este estudio propone una alternativa más controlada, un paradigma de condicionamiento del miedo usando realidad virtual, llamado The Panic Room. La realidad virtual permite crear escenarios más realistas, seguros y estandarizados, lo que ayuda a que las respuestas emocionales sean más conscientes. En este estudio, la idea principal fue evaluar si este entorno virtual permite observar el fenómeno del miedo aprendido de manera clara y medible. Este estudio tuvo como objetivo crear y validar el Panic Room, un entorno de realidad virtual para estudiar cómo se adquiere o cómo se extingue el miedo. Se buscó evaluar si la puerta azul asociada al estímulo aversivo generaba más miedo que la puerta roja, utilizando medidas fisiológicas y subjetivas. En este caso, el diseño del estudio fue un diseño experimental de medidas repetidas, que es el más adecuado para observar cómo evoluciona la respuesta de miedo a lo largo de diferentes fases. El fenómeno que buscaban analizar fue el condicionamiento del miedo, es decir, cómo un estímulo neutro empieza a generar una respuesta emocional después de asociarse con un estímulo aversivo y cómo esta respuesta luego se extingue. Para estudiar este fenómeno, el experimento se organizó con dos variables, variables independientes y variables dependientes. Inicialmente tenemos las variables independientes, en este caso la puerta azul, que en la fase de adquisición se asociaba con un estímulo aversivo. Fue un monstruo virtual que gritaba a 100 decibelios. Y después tenemos la puerta roja, que nunca se acompañaba de ningún estímulo aversivo. Después tenemos las variables dependientes. Em, en este caso se midieron dos formas de respuesta al miedo. La primera fue la respuesta fisiológica mediante la conductancia de la piel, que es el SCR, que indica la activación del sistema nervioso autónomo. Y después tenemos la respuesta subjetiva, donde los participantes calificaban cuánto miedo sintieron usando una escala del 1 al 10. En cuanto al método, hubo participación de 84 jóvenes adultos. Se usó Oculus Rift y un escenario virtual con dos puertas. La azul, que activaba un monstruo con un grito de 100 decibelios, y la roja, que no tenía ningún estímulo. Se midió la conductancia de la piel y el nivel del miedo pues, que fue percibido. Este procedimiento tuvo tres fases, que fueron la habituación, donde no había estímulos, la adquisición, donde la puerta azul se asociaba al monstruo en el 80% de los ensayos, y la extinción, donde ya no aparecía el estímulo, lo que nos permitía pues, que los datos fueran analizados con ANOVAs de medidas repetidas. El procedimiento para este estudio se dio en aproximadamente 30 minutos con una división de tres fases. La primera fase fue la habituación, en donde se presentaron aleatoriamente los estímulos durante 8 ensayos, es decir, 4 ensayos por estímulo. Estos se presentaron sin ningún tipo de estímulo condicionado, es decir, se buscaba que tanto la puerta azul como la puerta roja funcionaran como estímulos neutros. Esto duró aproximadamente 4 minutos. Luego pasamos a la fase de adquisición, en donde la puerta roja va a comenzar
hacer un estímulo condicionado positivo, ya que se va a presentar con el estímulo incondicionado, que en este caso sería el monstruo gritando con un volumen de aproximadamente 100 decibeles. Mientras que la puerta azul funcionaría como un estímulo condicionado negativo, ya que no se presentaría el estímulo incondicionado, es decir, predice la ausencia de este. Cada estímulo se presentó durante 10 veces y luego de 5 minutos de pausa se da la fase de extinción, en donde se presentan los dos estímulos condicionados, la puerta roja siendo el condicionado positivo y la puerta azul siendo el condicionado negativo, en donde a medida que se van presentando los estímulos 10 veces cada uno nuevamente, se va evidenciando cómo disminuye la respuesta ante la presencia de la puerta roja al no encontrarse con el estímulo incondicionado, que sería el monstruo. Aquí podemos evidenciar los resultados obtenidos en las medidas fisiológicas cuyas siglas significan Skin Conductance Response, es decir, respuesta de conductancia de la piel. Podemos notar gracias a la gráfica que esta fase del experimento fue significativa gracias a que hay diferencias notorias entre las tres fases, empezando por la habituación. En esta fase aún no se había establecido una asociación, por lo que no hay diferencias entre las respuestas que causan ambos estímulos. Posteriormente, en la fase de adquisición, podemos notar que la respuesta generada por el estímulo condicional excitatorio, que en este caso es la puerta azul de donde proviene el monstruo, es mucho mayor a la respuesta que generó el estímulo condicional inhibitorio, que en este caso es la puerta roja. Y finalmente, en la extinción, la respuesta fisiológica disminuyó y nuevamente desaparecieron las diferencias entre ambos estímulos. Por otro lado, tenemos los resultados de las medidas psicológicas cuyas siglas significan Fear Stimulus Ratings, es decir, calificaciones del estímulo de miedo, donde los participantes debían puntuar en una escala del 1 al 10 qué tanto miedo percibían, 1 como poco aterrador y 10 como extremadamente aterrador. Aquí podemos notar que el patrón es el mismo al de los resultados anteriores, donde en la fase de habituación y extinción no hay diferencias entre las valoraciones de miedo que puntúan los participantes entre ambos estímulos, mientras que en la fase de adquisición la puerta azul, es decir, el estímulo condicional excitatorio, tuvo puntuaciones mucho más altas que las que tuvo el estímulo condicional inhibitorio, es decir, la puerta roja. En esta parte de la discusión podemos ver cómo en el estudio se confirma un aprendizaje pavloviano claro, donde el estímulo condicional excitador generó una mayor respuesta de miedo que el inhibidor, y esto es lo que se espera durante la adquisición. En cambio, en la habituación y la extinción no hubo esa diferencia entre estímulos, lo cual sugiere que, o indica que, ambos eran percibidos como estímulos neutros y que la respuesta condicional bajó después de que dejó de presentarse el estímulo incondicional. Eso es lo que se espera en un proceso típico de extinción. Adicionalmente, una de las grandes ventajas del protocolo con realidad virtual es que logra un condicionamiento del miedo de forma segura, controlada y sin dolor. Esto evita muchos problemas de los paradigmas que usan descargas eléctricas, por ejemplo, donde factores como la sensibilidad individual al dolor o la necesidad de calibración juegan un papel importante. Además, el estudio mostró una alta validez ecológica al ser una situación generada artificialmente, pero más similar a la realidad, y una consistencia muy clara entre las dos medidas, las fisiológicas que se medían por medio de la conductancia de la piel mostrando la activación emocional del cuerpo y las medidas subjetivas que correspondían a los autoinformes que hacían los participantes de cómo sentían ese miedo. Esa coincidencia entre lo fisiológico y lo subjetivo le dio mucha validez al paradigma. En conjunto, este protocolo con realidad virtual se presenta como una herramienta moderna, novedosa, replicable y muy versátil para estudiar cómo se adquiere y cómo se extingue el miedo. Además, tiene implicaciones relevantes para la investigación de la ansiedad y el aprendizaje emocional. Como sugerencia para futuras investigaciones, sería interesante explorar otros estímulos incondicionales generados por medio de realidad virtual. Y además,
Sería interesante combinarlo con este paradigma con medidas cerebrales como electroencefalograma y resonancia magnética funcional, lo cual permitiría observar qué áreas del cerebro se activan durante la adquisición y la extinción del miedo. Por ejemplo, si la amígdala, que es clave en el procesamiento emocional, muestra patrones diferentes según el estímulo condicionado. Este tipo de interacción o de integración ayudaría a comprender el miedo no solo desde lo conductual y la fisiología, sino también desde la dinámica cerebral, lo cual podría ser muy valioso.